bienvenida a todas las personas que están en las redes sociales con un fuerte aplauso. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Bueno, muchas personas están en necesidad de Dios. Muchas personas en el mundo no han conocido de quién es Dios. Y la diferencia es de que ellos no conozcan y que nosotros sí, es porque alguien les predicó. ¿A cuántos de ustedes les predicaron? ¿Verdad? En más de algún momento Dios envió a un mensajero, ¿verdad? A un predicador, en donde tú escuchaste la palabra de Dios por primera vez. Yo lo he dicho algunas veces, en mi querida Guatemala, mi nación, en donde yo nací, yo recuerdo que fue un americano el que llevó el evangelio a mi casa. Yo recuerdo que tenía aproximadamente unos 5 años. Un gringote así, mire. No es malo decir esa palabra. Así era. Bueno, yo era chiquitito. Pensé que David era un Goliat. Estaba grandote. Y él llegó y tocó la puerta de nuestra casa, y quería hablar con mi papá. Y empezó la conversación ahí porque David llegó. Se llama David Leach. Todavía recuerdo el nombre. Él dijo, se acercaba la fiesta esa de Halloween. Y le fue a decir a mi papá que eso era malo y que eso no le agradaba a Dios. Le decía ser una fiesta pagana. Probablemente nosotros no entendíamos el término en el momento, pero David tocó la puerta no solamente de nuestra casa, sino la puerta de nuestro corazón, porque fue la primera vez que nosotros empezamos a asistir a la iglesia y conocimos de la salvación de nuestro Señor, porque alguien se atrevió a sembrar una semilla. La palabra de Dios nos enseña ejemplos en donde nosotros podemos ver cómo esa palabra es eficaz en la vida de las personas. Si preguntamos qué es eficaz, significa que la palabra de Dios con su mensaje siempre consigue obtener lo que busca. Quiere llegar al corazón del hombre para que el hombre comprenda y entienda que Jesucristo es la salvación. Pues así me tocó a mí. Y el día de hoy yo quiero que usted esté pensando en el tema o en el título del día de hoy, es que nosotros debemos de sembrar una semilla en la vida de las personas. Obviamente nosotros tenemos esta figura de la semilla como que si nosotros todos fuéramos agricultores, ¿verdad? Pero imagínense que usted necesita preparar el terreno primeramente para depositar una semilla, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de una semilla como esta figura, se refiere a la palabra de Dios. Y cuando se refiere al sembrador, se refiere a un agricultor que va a hacer el trabajo de sembrar esa semilla. Pero lo que muchas veces nosotros los cristianos nos pasa en general es que no tenemos claridad de lo que estamos haciendo. Si usted me dice a mí, me pregunta de agricultura, y usted es un experto en agricultura, yo le diría con toda honestidad que no conozco nada absolutamente de eso. Mi esposa está de testiga de eso, la pastora. Una vez le dije yo, en mi casa tenemos un espacio en donde sí podemos hacer una chapeadita. Voy a sembrar maíz, le dije yo, porque quiero unos elotes. Me encantan los elotes. Voy a sembrar maíz en la casa para tener elotes. Sembré abrí los hoyos, estuve ahí, suda, y va de hacerle, y puse la semilla, le eché la tierra y me fui.
Me olvidé 15 días de la semilla. Pero yo soy bien tremendo porque entonces dije, a ver cómo estarán los elotes entonces de mi ventana. Mira vos, de mi ventana abrió así la ventana y salía. No, no están los elotes, todavía no crecen esas plantas. ¿Qué será lo que pasa? Cuando nosotros vemos que un agricultor es responsable, no como yo, que va a ver la semilla, que qué está pasando, a quitarle la mala, como dicen, la mala hierba, a cuidarla, a regarla. Él está seguro que en un mes, 15 días, 2 meses va a tener una cosecha. ¿Sabe por qué? Porque la está cuidando. Entonces, la palabra de Dios nos enseña ejemplos en donde vemos que el Señor quiere enseñarnos a través de ella esta parábola hermosa que hizo el Señor del sembrador. Y lo primero que vemos aquí es que para que haya una cosecha debemos de sembrar una semilla. Y hay elementos esenciales. Número uno es un agricultor, ¿no es cierto? Número dos, necesita una semilla. Ahora, si lo invertimos en la labor en la que nosotros hacemos, para no ser tan largo el asunto, para compartir la palabra de Dios, que es la semilla, se necesita una persona que crea, que confíe y maneje el tema de la salvación. Está aquí la iglesia. Hoy, el día de hoy, usted va a salir aprendiendo de que es necesario que nosotros sembremos esta semilla en el corazón de las personas. El sembrador necesita preparación en la palabra de Dios. Es necesario conocer, lo repito, el tema de salvación. Muchas veces hablamos de salvación y las personas no saben y de qué nos van a salvar. Y la gente queda como en una laguna mental pensando y de qué están hablando esta gente. Bueno, Dios nos salva de una muerte eterna. Dios también nos salva de la ira de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos pecadores. Y todo pecador, según la Biblia, debe de morir. Pero para eso vino Jesucristo. Él es la primera semilla. Porque esta semilla viene a salvar a las personas. Está que la iglesia, Él deposita una semilla. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Lo que hizo fue sembrar esa semilla en el mundo para hoy día tener una cosecha de personas que confiesen que Jesús es nuestro Salvador. Entonces, nosotros tenemos un regalo de Dios y por ese regalo de Dios llamado Jesucristo, que nos lleva a la vida eterna, nos salvamos. No nos salvamos por ser buenos. Tampoco nos salvamos por las obras que hacemos. Usted puede decir, ay, es que yo le di de comer a tantas personas. Pues qué bueno que le das de comer a tantas personas. Pero eso no te va a salvar. Las buenas obras no salvan a nadie. El único que nos salva y que nos lleva a la vida eterna en Cristo es Jesús. Es Jesús. Ahora, veremos cómo funciona esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos primero? Una persona, ¿verdad? Esa persona necesita la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? Es llevar la palabra de Dios. Y la Biblia dice en Marcos 4:4, yo le voy a dar tiempo para que usted vaya ahí conmigo. Marcos 4:4 dice, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. ¿Verdad? ¿Qué hicieron? Vinieron las aves del cielo y se la comieron. En el mismo capítulo, en el versículo 15 está la explicación. Y estos son
los de junto al camino, a quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. ¿Y qué pasa? Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Se da cuenta? Entonces, la semilla tiene un enemigo. Ya lo vamos a ir viendo. Tiene diferentes enemigos. Primero porque el enemigo va a intentar de que tú no creas en la palabra de Dios. No, esos son cuentos, dice. Son charadas, dicen allá, por allá donde soy yo. Eso son tonterías. ¿Quién va a creer eso? Y eso es un enemigo a que esa semilla sea plantada en tu vida. Entonces, sigue diciendo el versículo 5. La palabra que cayó en pedregales. Mire usted, Marcos 4:5. Otra parte dice, cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz. ¿Y qué pasó? Se secó. Entonces, el versículo 16, Jesús explica esto. Estos son asimismo los que fueron sembrados, ¿en dónde dice? En pedregales. Los que cuando han oído la palabra al momento, la reciben ¿con qué? Con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa del problema, se van de la iglesia. Tropiezan, dice ahí. La gente que busca un montón de excusas y dice, ¿y para qué voy a ir a la iglesia? Si yo puedo adorar en mi casa. Ay, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Mire usted tanta predicación que hay en el YouTube. Y se llenan de tantas información errónea, por supuesto, por no permanecer. Son de corta duración, no tienen raíz, no duran mucho. Viene una tribulación y por causa de la misma, por causa de esa situación que están pasando, lo que hacen es alejarse de Dios. Ahora, lo que está tratando el Señor de explicar acá es que la palabra es efectiva cuando hay corazones que la reciben. La palabra tiene eficacia cuando hay corazones que la reciben. Yo le decía a un joven ayer que estábamos conversando, decía yo, usted necesita ser discipulado. Usted necesita estar más cerca para conocer, porque seguramente como es joven, tiene muchas preguntas que realmente en un poco tiempo no se le pueden dar tantas respuestas. Necesita pasar tiempo para comprender y entender. ¿Está aquí la iglesia así? Y es que muchas veces sucede de que nosotros pensamos que esto es fácil de comprender. La obra de Dios es hermosa. Lo que Dios hizo no es tan sencillo, no es tan simple de entenderlo, porque primero, porque nosotros nacemos con un egocentrismo y una arrogancia, la cual siempre pensamos que estamos bien y que no necesitamos de Dios. Llegamos a cierta edad, cuando somos jóvenes, te querés comer el mundo o conquistarlo, y tenemos pensamientos de esos. Vamos a ser millonarios. ¿Cuántos han pensado así? Sí, pobrecitos ustedes. Yo decía que bien que hacía falta esto. Una mente equivocada. Si todos fueran millonarios, no hubiera pobreza. Imagínense. Tienen que haber pobres, pero ¿para qué ser ricos?
La ambición que la gente tiene por la riqueza. Dios mío, ahí la va a ver usted en la misma palabra. La palabra que cae entre espinos, en el versículo 7. Dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, dice. Y no dio fruto. ¿Y cuál es la explicación que Jesús da en el versículo 8 del mismo capítulo? Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra, dice, ¿pero qué? Bueno, ya. ¿Los qué? Volteen sus ojos para que allá no lo lean. ¿Los qué? No los oigo. ¿Los qué? Allá atrás no se oye. ¿Los qué? No lo querés decir, deja que te lo diga yo. Yo soy bueno para eso. ¿Sabes en qué van a andar vos? Yo me voy a comprar una troca de 2025 este año. Me voy a comprar una casa de $500,000 para la gloria de Dios, para la gloria tuya. Te apuesto que ni siquiera vamos a ir a hacer un asado con los muchachos de la iglesia. Porque no vas a querer que te ensucien la mansión. Es puro cuento. Es puro cuento. Mire cómo explica aquí. Dice, pero los afanes de este siglo y el engaño, dice, de las, ¿qué? Otra vez. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estoy seguro que tal vez no van a haber tantos amenes porque tengo que decir algunas cositas pesadas. Pero aquí es donde la cosa se pone un poquito apretada para todos nosotros. La Biblia describe cuál es el problema que sucede cuando las personas están enfocados en las riquezas, en las codicias y otras cosas. A mí no me miran mucho. O sea, en las redes sociales yo no llego ni a siquiera 100 visitas en el canal de YouTube. Pero yo quiero atreverme a decir esto. Yo me voy a dar ese permiso. ¿Eh? Así que si me regaño después de que esto quede grabado. Lo que sucede con las riquezas, cuando enfocamos nuestra vida en las riquezas, nos vamos a enfocar todo el tiempo en eso. Que no tendremos tanto tiempo para dedicárselo a Dios. Si te metes en una deuda, te metiste en un afán de 7 o de 5 años, porque vas a estar pidiendo, vas a estar orando a Dios hasta para que te den overtime. La gente ora así en Estados Unidos, que les den overtime o que les aumenten el sueldo, porque están siendo perseguidos por las deudas. ¿Está aquí la iglesia? Entonces eso no te deja pensar, tampoco te deja disfrutar de la vida porque tú estás en una deuda. Tú estás pensando en que tenés que pagar de día y de noche. Tenés una persecución dentro de ti mismo. Tú mismo estás afligido porque esa situación te está drenando la energía, no te deja dormir, no te deja tener paz. Entonces digo y repito, ¿de qué sirve que todas las personas busquen y piensen que el evangelio es para que tú seas prosperado? Si un día viene Cristo y cuando viene Cristo, ¿a quién se va a llevar? Vamos a recoger todas. Jesús no piensa así. Un paréntesis. Jesús no piensa, vamos a recoger todas las trocas. A ver, las Toyota van primero, las Ford las dejan de último. A ver las casas. Jesús no está hablando acerca, escúchame, Jesús no está hablando acerca de las cosas materiales. Cuando Jesús venga por ti, Jesús no va a venir a contabilizar. A ver cuántos millones tuviste vos en la cuenta.
¿Está aquí en la iglesia? Dios no va a venir por la riqueza, Dios va a venir por tu alma. Y por todo lo que tú trabajaste, se va a quedar aquí en la tierra. Y lo va a disfrutar el anticristo. Ahí que se quede con esas cosas. ¿Para qué lo querés vos? ¿Está aquí en la iglesia? Tenés que tener el sentido que para nosotros estar en la tierra nos dan la oportunidad de vida aquí en la tierra para que un día Cristo Jesús nos reciba en el cielo. De eso se trata la vida. La vida no se trata de ti ni de todas las cosas que tú tienes que lograr y alcanzar para que digan que tú eres una persona exitosa. No es así. Lo exitoso es lo que la palabra de Dios dice aquí. ¿Qué dice la palabra? Que sembrés la semilla. La semilla es el evangelio del Señor. Sigamos leyendo. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, dice. Perdón, me salté, ¿verdad? El versículo 8 dice, la palabra que cae en buena tierra. Versículo 8 dice, pero otra parte cayó en buena tierra. Y dio, ¿qué dio? ¿Qué dio? ¿Qué dio? Yo sigo predicando, levantando la voz si usted no contesta. Pues brotó, dice, y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y aquí está la explicación de Jesús en el mismo versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyeron la palabra, escucha, y la reciben y dan fruto. ¿A cómo? A 30, a 60 y a 100 por uno. Lo que significa es que la palabra de Dios va a producir en tu vida cuando es sembrada. Tú eres el portador de una semilla que dentro de ti empezará a dar fruto. Pero ahorita vamos a ir hablando un poco más acerca de eso. Porque cuando nosotros venimos a Cristo y le hemos entregado nuestro corazón a Él, una de las cosas que nos hace cambiar es su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da dones. Uno de los dones que se desarrolla primero es el de la fe. En todas las personas. Todas las personas. No todos tienen al Espíritu Santo. No estoy diciendo eso. Sino que el Espíritu Santo trabaja para redarguir el corazón de la persona, para que esa persona se arrepienta y reconozca que es un pecador. Ese es el trabajo de la fe. Ahí va trabajando poco a poco el Espíritu Santo en la vida de las personas. Entonces, ¿qué pasa? Nos convertimos. Y después de convertirnos, debemos de aprender a cómo llevar esta semilla a otras personas. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchos cristianos aprenden, muchos cristianos son efectivos, pero algunos que no son efectivos están siempre viendo los números de cuántas personas han ganado para Cristo. Y entonces, si esa semilla no está germinando en el corazón, usted empieza a hacerse preguntas y usted empieza a desanimarse. Pero cuando usted lee Marcos, usted tiene un panorama un poco más amplio de lo que Dios está diciendo. Porque una semilla cayó ¿en dónde? En las piedras. Otras cayó en una tierra muy árida. Otras semillas cayeron por otro lado y vinieron las aves de los cielos y se la comieron. Es decir, de que la semilla no siempre va a llegar al lugar porque hay un ingrediente que se necesita para que esa semilla germine. Todos nosotros sabemos que para que esa semilla germine se necesitan varios componentes dentro de la tierra para que pegue. ¿Verdad? Se necesita que haya una buena tierra, dice. Y lo dice la Escritura. Uno siembra una semilla en una buena tierra. Después, lo que esa semilla necesita es que necesita agua.
para que pueda germinar y que pueda reventarse esa semilla y empiece a retoñar una planta. Está aquí la iglesia, ¿sí? Entonces, nosotros conocemos el proceso, pero a nosotros se nos olvida que muchas veces no todos van a recibir del evangelio. No todos van a aceptar el evangelio. Muchos lo van a rechazar. Y eso muchas veces desanima a las personas. Jesús dio el ejemplo de que cuando nosotros les predicáramos, cuando Él envió a sus discípulos, les decía, cuando ustedes les prediquen a algunas personas, entren al lugar donde los acepten. Y si no los aceptan, sacúdanse los pies, decía, sacúdanse y váyanse y continúen su camino. Vayan y sigan buscando, en otras palabras, sigan buscando una casa en donde les abran la puerta, pero no solamente la puerta física, sino la puerta del corazón. Y sembrar la semilla. Miren, mis hermanos, esto es algo extraordinario, porque cuando Cristo Jesús vino, Él sembró la semilla. ¿Sabe cómo? Otorgando el perdón. ¿Está aquí la iglesia? ¿Qué hizo Jesús? Otorgar el perdón. ¿Qué hacemos o qué se ha hecho muchas veces en los mensajes que tenemos? Bueno, no me voy a incluir yo, porque no se vale. Pero ¿qué se ha hecho en el pasado? Es de que se ha dicho, se habla del pecado de una manera para señalar a las personas y decirle que es un pecador. Así no se gana a nadie. Pero si nosotros hacemos conciencia de que el pecado nos destruye a nosotros mismos y nos separa de Dios, eso es un poco más entendible, que la gente pueda pensar de que realmente es una guerra para que ellos no vayan al cielo. Si nosotros no hacemos bien la conciencia en el mensaje del evangelio, que el pecado nos separa de Dios, la semilla no llega. Si nosotros no predicamos del amor de Cristo hacia las demás personas, nunca van a conocer del amor. Si nosotros en la necesidad, porque Cristo predicaba por las necesidades que habían, Cristo nunca les preguntó, ¿usted tiene a Cristo para orar por usted? ¿Está aquí la iglesia? Cristo nunca dijo, voy a poner manos, ¿será que este hermano es miembro de la iglesia? Cristo nunca vio esas cosas. Cristo veía la necesidad. Dos cosas miraba el Señor. Miraba la necesidad espiritual y resolvía la necesidad física. Ambas eran necesarias, pero hay una que va a permanecer eternamente. Y Cristo les daba salvación. ¿Está aquí la iglesia? Cristo los sanaba, los milagros extraordinarios que hacía. Cristo tenía a bien siempre preocuparse por el estado de las personas, porque Él amaba o Él ama a las personas. Hoy no solamente hay una voz, hay miles de pastores. Nosotros, la Iglesia de Dios, estamos representados en más de 129 países. En donde hay congregaciones donde se predica la palabra de Dios. Ya no es solamente uno, ya no son solo uno, ya no es 12, ya no es solamente Cristo, ya no son solamente los discípulos. Ahora vemos muchos más que debemos de llevar este mensaje que cambia, este mensaje que transforma, este mensaje que sana la vida de las personas. El rol de la iglesia es muy importante, porque si la iglesia no cree en que Cristo Jesús tiene todo poder para salvar, para sanar y para dar vida eterna, estamos cometiendo un error. Entonces entramos y salimos de la iglesia y seguimos siendo iguales. Yo siempre pienso en esto. Somos responsables de que no estamos viendo los números, pero somos responsables de que nosotros prediquemos el evangelio
y ver si en nuestra comunidad hay más personas que se están agregando a nuestra comunidad. Si nosotros no estamos compartiendo el evangelio, si la iglesia no está creciendo, tenemos un problema. Los cristianos que están adentro de la iglesia no han creído en que Él es la salvación, que Él puede dar vida eterna, que Él puede sanar a las personas. Los cristianos que están adentro no están predicando lo que las personas necesitan escuchar afuera. Está aquí la iglesia. ¿Por qué está tan serio? Ahí dice, la palabra es bien clara. Dice cómo vamos a producir. Unos vamos a producir al 30%. Unos van a producir al 60%. Y después dice, otros van a producir al 100 por 1. Pero ¿cuál es el punto aquí? No dejar de sembrar la semilla. No dejar de predicar el evangelio, porque el evangelio funciona para todas las personas. No, tu trabajo y el mío no es depender de los resultados, porque seguramente te vas a desanimar. La persona que oye la palabra debería de tener una reacción a la palabra de Dios, y luego el Espíritu Santo hará su parte, hará su trabajo en la vida de esa persona. La palabra dará fruto en esa persona, y uno de esos frutos es de que nosotros llevemos el evangelio a los demás y que nos preocupemos que las personas que no conocen de Dios van a ir a una eternidad sin Cristo, por no decir el nombre. O lo digo más claro, todo aquel que no reciba a Cristo Jesús en su corazón, sus días finales no serán en el cielo, sino serán en un lugar de mucho tormento. Ninguno de nosotros deberíamos de retractarnos en el mensaje. Al contrario, yo le pregunto a usted, si usted tiene familiares, usted debería de buscar a sus familiares e invitarlos a charlar. Tómese una taza de café. Lo va a mantener despierto mientras habla. Converse, compártale de Cristo. Está aquí la iglesia. Está bien hacer el trabajo en las redes sociales, pero busca uno en la semana. Anda, orá, prepárate. ¿Qué es lo que vas a hablar? Está aquí la iglesia. Si te dicen, y explícame de los cachos de la bestia que aparecen en el Apocalipsis, decirle, yo no sé eso, no te metas en eso. Eso es más complicado todavía. Predicarles de la salvación. Decirles, no sabes, yo no sé eso. Los cachos, ¿qué cachos? Habían cachos, no sabía que habían cachos. Y todavía hay un cuerno pequeño, de verdad. No, no, eso no lo sé, pero yo sí sé de que Cristo Jesús sana y salva. Yo no estoy diciendo que ustedes sean unos ignorantes. Lo que estoy diciendo es que no expliques cosas complicadas. Deja los cachos por un lado. Habla de la salvación. La gente necesita saber de la salvación. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. Voy a correr un poquito porque ya me agarró la tarde. Yo planté, dice el apóstol Pablo. Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado. ¿Quién lo da? ¿Qué significa esto? Hacé tu trabajo y no te decepciones de no tener un resultado. Mírenme todos aquí. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en Minnesota tenemos el corte de manzana, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿La cortan en qué fecha? ¿Octubre más o menos?
Ayúdenme. Octubre, ¿sí? Octubre. Y dura más o menos un mes. Un mes más o menos, ¿verdad? Y después se acabaron las manzanas. Hay que esperar que hasta el otro año vuelva a dar ¿qué? Manzanas. Entonces, ¿por qué le hago este ejemplo? Usted va a sembrar la semilla, aunque estamos hablando ya de un árbol que produce. Usted va a dar la semilla, va a sembrar la semilla. Y esta semilla es eficaz. Lo que no sabemos es cuándo va a producir en el corazón de las personas. Por eso dice el apóstol Pablo, yo planté, Apolos le echó agua o regó pues. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? ¿Quién da el crecimiento? Dios tiene el control de esa semilla que es plantada en el corazón de los hombres. La palabra de Dios. Entonces dice el versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que, sino Dios que da el qué. ¿Qué quiere decir esto? Lo digo, me dan permiso, lo digo en venezolano. Sí. ¿Te crees la pepa el queso? Es que a veces se entra en un sentido de competencia. Y dice, ¿y cuántos tiene? A mí, yo me junto con algunos pastores. Con los que yo me junto son saludables, los tremendos, gracias a Dios. Pero siempre de repente aparece. ¿Y cuántos miembros tiene en su iglesia? Entonces, como que le pregunte yo, ¿cuánto dinero tiene usted en la cuenta? Son cosas privadas, uno no sabe. A veces la gente va, a veces la gente viene. ¿Sí o no? El que da, el que controla la semilla es Dios. Él hará un día que esa semilla que fue sembrada en el corazón de las personas dé un fruto. Dios es bueno. Entonces, si nos damos cuenta, la palabra debe de ser predicada. Y uno de los problemas que hay es la fe. Uno de los problemas que hay es cómo nosotros modelamos el cristianismo. La gente no quiere ser cristiana hoy en día. ¿Por qué? Porque no lucimos bien como cristianos. En estos días le daba un ejemplo a alguien de una modelo o un modelo, porque ahora hay modelos. ¿Viste que las modelos sí se mueven un poquito, ¿va? Yo no digo, ¿para qué se mueven tanto? Si lo que quieren ver es la prenda. Ese es el enfoque de la, ¿cómo se llama? La pasarela esa que hacen. Yo no miro, yo nada más traigo eso. O un buen un blazer, ¿verdad? Que lo hace eh, Giorgio Armani. Giorgio Armani. ¿Ah? Carolina Herrera, dice. Ah. Entonces salen los hombres ahí. Y se miran bien. Usted dice, qué bárbaro ese saco, ese blazer, ¿verdad? Sí, qué bárbaro. Ah, qué bien. Uno de esos le quedaría bien a mi esposito, dice la hermana, ¿verdad? Y luce bien. Llega el vendedor y le dice, mire qué bueno, mire el color. Estos colores son exclusivos, no los tenemos para todo. Nosotros compramos el color, es decir, nosotros pagamos una patente para que Giorgio no nos saque, no nos haga la competencia. Giorgio Armani. ¿Ve? Pero ellos creen en su marca. Ellos visten su marca. Y muchas veces nosotros los cristianos no vestimos de Cristo. No se nos nota que somos cristianos. Son cristinos tal vez, pero cristianos no. Y nosotros debemos de demostrar con nuestros actos
O sea, es decir, portate bien si sos cristiano. Que no seas la vergüenza de los demás, sino que luzcas bien tu comportamiento, tu vocabulario, tu manera de hablar, que sea diferente, de una manera santa. Pero si te miran que sos como los demás, y van a decir, ¿y este de dónde salió? Porque estás vistiendo como los demás, porque no te has quitado al viejo hombre de encima y siempre querés hablar de la misma manera. Está aquí la iglesia. Nosotros debemos de creer que Cristo es la salvación de nuestra vida, pero debemos de cargar a Cristo en todos lados y representar a Cristo y a su poder. Y la gente a la cual nosotros les prediquemos van a ser transformados porque está Cristo en nosotros. Y vamos a producir. La semilla va a producir en el corazón de las personas. Entonces, Mateo capítulo 13, versículo 58 dice, y no hizo allí muchos milagros. Bueno, quiero contarles que la Biblia dice que cuando el Señor llegó a Nazaret, la palabra nos explica en Mateo capítulo 13, versículo 58, que el Señor no hizo milagros porque no encontró fe. Entonces, tenemos dos cosas a la vez. Está aquí la iglesia, sí, ya voy a terminar. Tenemos dos cosas a la vez. Tenemos la semilla y tenemos el terreno. Tenemos la palabra de Dios y tenemos a las personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Y dice que Jesús entró a Nazaret y no hizo muchos milagros. ¿Y cuál es la diferencia en que en algunos otros lugares sí hizo milagros? La diferencia es que en esta ciudad era incrédula. No creyeron en la palabra de Dios. Y por eso no hacía milagros. Y esa es otra de las cosas que tú debes de atender. Muchas personas van a endurecer su corazón. No creen en la palabra de Dios. No creen en el mensaje de Jesucristo. Camina y sigue adelante. No te pongas triste. Continúa hacia adelante. Busca a alguien. Porque el Señor quiere que nosotros nos mantengamos firmes predicando su palabra. Porque un día Él viene a traer a todo aquel que haya dado su vida a Cristo Jesús. Yo quiero terminar aquí, porque probablemente usted ha pensado, ¿y cómo hago yo para obtener esa vida eterna? Pues es sencillo. Si usted está en su casa, usted puede cerrar sus ojos y usted puede decirle, Señor Jesús, yo te pido que entres en mi corazón. Te ruego, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida. Te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Y te ruego, amado Dios, que yo pueda ser llevado y llevar la palabra de Dios a otras personas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.